Muy buenos días, queridos niños. El día de hoy vamos a desarrollar en el curso de Historia del Perú el tema denominado Cultura Mochica. Muy bien, ahí les muestro una imagen. Esa imagen representa al dios principal de esta cultura. Su dios se llamaba Ayapaec, ¿no es cierto? O el dios degollador. A ver, ahí vemos en la imagen. ¿Aparenta ser degollador? Parece que sí, ¿no es cierto? Está sosteniendo a su enemigo. Tiene las manos, una de ellas con sangre, y ahí vemos muchas armas que maneja. ¿No es cierto? Era su dios principal, Ayapaec. Era un dios guerrero, era un dios sanguinario. Y justamente se relaciona con la sociedad de los mochica. Los mochica era una sociedad cuya élite, el poder los tenían los guerreros, los grandes militares, también los sacerdotes, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ese es su dios principal, Ayapaec. Muy bien, seguimos avanzando y empezamos con la cultura mochica. Cultura de grandes estados, confederación de grandes estados. ¿Dónde se desarrolló? En el norte del Perú, ¿no es cierto? En los departamentos de Lambayeque y La Libertad. ¿En qué época? Aproximadamente del año 100 al año 600 después de Cristo. ¿A qué periodo cultural pertenecen? Al intermedio temprano, periodo en el cual surgen culturas locales. ¿Qué quiere decir eso? Culturas que se ubicaban en regiones, ¿no? En la costa, una cultura en la sierra y otra cultura en la selva. Eran culturas locales. Muy bien, identidad regional. Algo importante de la cultura mochica es mencionar su identidad. Los mochica entonces, si bien es cierto, estaba conformado por diversos estados, pero cada uno de ellos era autónomo. Cada uno de ellos tenía su gobernador, ¿no es cierto? Y mantenían cierta independencia. Algo así como ocurre en Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay varios estados. Cada estado tiene su política, sus leyes. También parecido a eso ocurría en la cultura mochica, ¿no? Tenían varios gobiernos locales y cada uno era independiente. Y esto fomentaba la identidad. Muy bien, ¿cómo estaba organizada la cultura mochica? En la parte social y política, ¿no es cierto? Eran estados independientes, teocráticos y militares, religiosos y militares. Eran excelentes guerreros, como hace un momento te mencioné, ¿no es cierto? La autoridad máxima, el rey, era el siequiche, ¿no es cierto? Pero sin embargo, cada localidad, cada estado tenía un reyesuelo, un pequeño rey. Ese pequeño rey se llamaba Alaec, ¿no es cierto? Que podía ser un sacerdote o un gran guerrero. Luego venía el pueblo, que estaba conformado por los artesanos, los comerciantes, los pescadores, los campesinos. Será su sociedad, su economía. Tenían una agricultura intensiva. ¿Qué quiere decir intensiva? Grande. Es una agricultura masiva. Lograron cultivar mucha cantidad. Desarrollaron una ingeniería hidráulica, técnicas para poder mejorar su agricultura, como canales de regadío, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos una imagen, ¿no es cierto? Los canales de regadío de la cultura mochica. Hay muchos de estos canales de regadío que, a pesar de que han ocurrido mucho tiempo, sin embargo, siguen siendo utilizados por las personas del lugar. Su religión era una religión politeísta, pero su dios principal era el dios Ayapaec, dios degollador, que, según las imágenes que se ven en sus cerámicas y en sus esculturas,
también hacían sacrificios humanos. Ahí vemos otra vez a Yapaec, ¿no es cierto? Ahora vemos en cada mano llevando una cabeza trofeo, que eran las cabezas de sus enemigos. Ya, muy bien. Avanzamos y vamos a ver ahora cómo era el arte de los mochicas. Los mochicas fueron los mejores ceramistas escultóricos de todo el Perú antiguo. ¿No es cierto? Lograron tallar muy bien la cerámica. Entonces destacan sus huacos retratos, huacos patógenos, huacos eróticos y otros más. ¿Cómo era su cerámica? Básicamente utilizaban dos colores, bícroma, marfil y rojizo. Pictórica, que significaba artística, con muchos diseños, ¿no es cierto? Y escultórica, porque moldeaban la arcilla para darle diversas formas. Por ejemplo, los huacos retratos son muy famosos en todo el mundo. En ellas vamos a ver que ellos representan los estados de ánimo de las personas. Vamos a ver un huaco retrato con un rostro de alegría, otro con un rostro de tristeza, otro con un rostro de ira, y de esa manera. En la arquitectura, ¿no? Su arquitectura tenía estas características. Era piramidal, en forma de pirámide, y monumental, grande. Estaban hechos de adobe. Destacan la huaca del sol, la huaca de la luna, la huaca de la cruz y otros más. Muy bien, la metalurgia. También desarrollaron una buena metalurgia, conocieron muchas técnicas para trabajar los metales, como cuáles, laminado, repujado, dorado y muchas más. ¿No es cierto? Algo importante hallado en los restos de esta cultura van a ser los restos hallados del señor de Zipán, ¿no? Las tumbas del señor de Zipán en Lambayeque, en la cual se encontraron muchos restos arqueológicos, ¿no? Utensilios, armas, inclusive restos de humanos, restos de animales. ¿Quién era el señor de Zipán? Uno de los reyesuelos, como te mencionaba, ¿no? De la cultura mochica. Muy bien, chicos, eso es todo por el día de hoy. Nos estamos viendo hasta otra oportunidad.